Hoy, programa especial, mesa de análisis a 100 años de la Revolución Roja. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Puntos Suspensivos. El día de hoy con una mesa de análisis especial con el tema a 100 años de la Revolución Roja. Y tenemos invitados de lujo, como ya les habíamos adelantado para este programa. Nos acompaña Mario Rivera Guzmán, militante y constructor del colectivo Confluencia Comunista, organización política que nació en la Ciudad de México. Fue editor de La Tecla Indómita, folleto revista de análisis político entre 1988 y 2006. Antes ejerció el periodismo en El Nacional, El Día, El Financiero y en buena parte de la prensa del naciente Partido de la Revolución Democrática, PRD. Es coautor, junto con Mario Héctor Rivera Ortiz, del folleto El secuestro de José Guadalupe Zuno y autor de varios ensayos sobre la desaparición del Partido Comunista Mexicano. Estudia marxismo rigurosamente desde su ingreso a la Facultad de Economía. Actualmente escribe en Facebook. Y también nos acompaña... También tenemos de este lado al doctor Ignacio Sosa Álvarez, lo cual le agradecemos también su presencia. Él se ha dedicado durante muchos años al estudio del conflicto social y de las revoluciones en la historia contemporánea. Ha impartido cursos sobre revoluciones burguesas, así como revoluciones en el siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la cual le otorgó el grado de doctor en estudios latinoamericanos. Ha centrado su interés en el impacto de las revoluciones en el proceso político de la América Latina de los siglos XIX y XX. En este contexto, ha estudiado la influencia que en el siglo XIX ejercieron entre nosotros los ideólogos revolucionarios ingleses, estadounidenses, franceses y en el siglo XX los rusos. Pues aquí tenemos a nuestros dos invitados. Bienvenidos. Así es, bienvenidos. Pues yo soy Miguel Ángel Aguilar y estará también con nosotros Héctor Tlatempa y esperamos que este programa sea de su agrado. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con los antecedentes de la Revolución Rusa y yo le pediría a Mario Rivera que pues empezara con este tema y la pregunta, ¿cómo estaban divididas las clases sociales de aquel entonces? Sí, buenas tardes. Quisiera agradecer a Radio AMLO y saludar a sus escuchas, primero que nada. Bueno, agradezco la invitación, me parece un tema de suma importancia, recordar a 100 años el evento quizá más importante del siglo XX y sin duda el momento más alto que ha tenido la humanidad en su lucha por la liberación. Bueno, respecto al asunto que me preguntas, me parece que Rusia en el momento de la Revolución de Octubre de 1917 era un país con características distintas a las del resto de Europa, más desarrollado, un país en donde la superestructura política toda no reflejaba aún la hegemonía de la burguesía industrial, tenía todavía resabios y huellas profundísimas de un régimen precapitalista con características feudales, a pesar de que en 1861 habían liberado a los siervos, pues esto se había cumplido de manera muy raquítica. Lo que predominaba en ese momento en Rusia era el gran latifundio y la imposibilidad de una burguesía que por lo demás no existía políticamente y tenía realmente muy cortas miras en lo económico, ante la ineptitud del régimen por transformar las relaciones de producción en el campo principalmente,
pero también en la ciudad. Se va haciendo una agudización de las contradicciones. El movimiento campesino en Rusia antecede por muchas décadas, el movimiento campesino revolucionario por muchas décadas a 1917. La lucha de los populistas es conocida, violenta, sangrienta. En ella murió uno de los hermanos de Lenin. Y esta situación, que por sí ya era aguda, grave, la pobreza de los campesinos, de millones de campesinos en todo ese territorio inmenso, también se había agudizado por algunos elementos que venían de atrás, como fue la derrota de Rusia en la guerra de Crimea frente a Inglaterra. A partir de ahí, algunos historiadores dicen que Rusia como imperio va perdiendo su posición en el mundo, en Europa, y va siendo arrinconada, de tal forma que se van así creando las condiciones, se van agudizando las contradicciones en un régimen anacrónico que exige una transformación democrática, y que las clases dominantes se ven impedidas, inutilizadas, paralizadas en la acción para transformar estas cuestiones. Rusia tenía, según tengo entendido, solo en aquel momento, a principios de siglo, solo dos o tres centros de desarrollo industrial, San Petersburgo principalmente, Moscú era una ciudad de obreros, y estaba realmente muy polarizada la situación entre campo y ciudad. Lo que los bolcheviques, desde principios de siglo, después de las huelgas generales que se dieron en Rusia a fines del siglo XIX, pasan a la conformación del partido, que es un asunto muy importante en la cuestión de la revolución bolchevique, y se plantean un programa de revolución democrática para instaurar una dictadura obrero-campesina, que transforme de raíz la situación del latifundio, que reparta las tierras, y que también se modifique a profundidad el régimen autocrático que priva, transformándose en una república de obreros y campesinos. Es una fórmula, por cierto, original del planteamiento bolchevique, tal como es planteada así, una revolución que va a cumplir tareas democráticas, va a instaurar la república democrática, va a establecer la reforma agraria, el reparto del latifundio, pero con la dirección de los obreros y los campesinos. Es decir, la diferencia respecto a las revoluciones democráticas burguesas que se habían producido en otros lugares es que aquí se plantea, y repito, ante la inexistencia de una burguesía política con los rasgos de las burguesías europeas, y ante su tibieza y ante su componenda permanente frente al viejo régimen, se plantea la tarea por parte de los bolcheviques de un programa en donde a través del cual o por medio del cual se construya la alianza de obreros y campesinos e instauren una dictadura contra los terratenientes principalmente, de tal forma que Rusia pueda ingresar a la escena o al conjunto de los países democráticos, republicanos en ese momento. Es lo que puedo decir por ahora. Muy bien. Sí, de hecho le llevaban cierta ventaja, ¿va? En ese sentido. Y bueno, yo aquí preguntaría entonces, pues cómo fueron surgiendo, doctor Ignacio, los dirigentes principales de esta revolución. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Y quiero extender un saludo a los radioescuchas del programa de Puntos Suspensivos. Debo señalar que entre los antecedentes de la así llamada Revolución de 1917 tenemos un proceso que va a la Revolución de Febrero
en el propio año de 1917, y el extraordinario acontecimiento que marcó precisamente el derrotero de los acontecimientos, que fue la revolución de 1905, cuando una manifestación de obreros, San Petrogrado o Petersburgo, es masacrada. Sí. Se asesinaron a varios obreros, a varias mujeres y a varios niños, y durante todo un año hubo a lo largo del inmenso territorio de Rusia, un proceso de huelgas y de movimientos sin precedentes. Este acontecimiento, sumado a la derrota en el año 1904, principios de 1905, de el zar o de Rusia ante Japón en la batalla de Puerto Arturo, donde por primera vez aparece lo que se llamó el peligro amarillo. El Japón, un país asiático, derrota a un país de hombres blancos y elimina totalmente la marina de guerra rusa. En ese momento ya el desprestigio de la autocracia rusa se inicia, porque para la población de ese gigantesco imperio es evidente que ya las mentiras sobre las que estaba basado no pueden seguir adelante. El proceso de Rusia ya en esos años ya había iniciado un extraordinario desarrollo de carácter industrial. Como el distinguido colega ha mencionado, Moscú era un centro muy, muy importante, un centro obrero. Se ha estimado que ya para principios del siglo el movimiento obrero puede tener, según distintas variables, entre 15 y 20 millones. Hay unos lugares tan alejados del centro como Bakú, el principal centro petrolero, donde la inversión del capital inglés, francés, sueco es extraordinaria. Es decir, es un país que del mismo modo que es bifronte, es decir, es europeo y es asiático, del mismo modo es un país atrasado y adelantado. Trotsky, en su extraordinario ejercicio sobre la Revolución Rusa, señala que las principales fábricas de ese momento en toda Europa, que tenían más de 500 obreros, todas estaban en Rusia. Es decir, estamos aquí viendo nosotros que hay un ímpetu modernizador que es el que va a abrir el canal a una serie de pensadores, de intelectuales. Emergen muchos intelectuales, entre otros Lenin, que es un estudiante de Derecho, que es de origen muy humilde, y vamos a ver cómo estos intelectuales rápidamente adquieren un interés por lo que está ocurriendo en el país de desarrollo más impetuoso, de desarrollo capitalista. Me estoy refiriendo a Alemania. Hay una generación de un intelectual ruso, Plejanov, que él solo realiza un gigantesco proceso de traducción. Es decir, la atrasada Rusia está muy informada de lo que está ocurriendo en la adelantada Europa. Y este grupo de personalidades, que son universitarios, que es gente entrenada, son técnicos, no tienen ninguna salida de carácter político. Desde el año 1898 Rusia prohíbe la existencia de los partidos políticos. Todos los partidos son ilegales. Y el Partido Socialdemócrata Ruso en el año 1903 tiene que reunirse en Inglaterra, y en Inglaterra hay dos tendencias sobre cuál debe ser el proceso revolucionario. Esto la historia lo ha recogido como el grupo de los mencheviques, que quiere decir minoría, y el grupo de los bolcheviques, que es el de la mayoría. Hasta 1940, 1945 se asoció todo el sistema comunista siempre a los bolcheviques, o sea, el partido de Lenin, que marca una separación muy, muy clara con la socialdemocracia europea, que está representada en Rusia por Plejanov, y lo que es el Partido Social Revolucionario, que es el partido de Lenin, que por primera vez nosotros vamos a tener en la historia del mundo contemporáneo la aparición de revolucionarios políticos profesionales. Se dedican íntegramente a realizar la revolución. Esa es su pasión, esa es su única ocupación. ¿Quieren ellos un partido de cuadros?
un partido profesional que realice en forma simultánea la revolución democrática y siente las bases para la revolución rusa. En este proceso nosotros vamos a encontrar los principales antecedentes. Otra cosa que es necesario señalar es que entre 1900 y 1920 nosotros vamos a ver el ocaso de los grandes imperios. Va a desaparecer el Imperio Otomano, va a desaparecer el Imperio Austrohúngaro, va a desaparecer el Imperio Alemán y el Imperio Ruso, que va a terminar en el año 1917, va a dar lugar a una nueva experiencia que en el año 1922 se conoce como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos serían los antecedentes. Recapitulo: capas medias emergentes que demandan un proceso de democratización y un proceso de justicia social. Los campesinos, por una parte, reclamando tierras, los obreros reclamando justicia social, seguridad social, y por el otro lado, los rusos que quieren la rápida occidentalización del país. La autocracia rusa, como siempre, ciega, es la que provoca que la tendencia bolchevique aparezca en el año 1917 y es lo que seguramente comentaremos al volver. Sí, adelante, Mario. Sí, quisiera abundar sobre este hecho que comenta el doctor. Lo impresionante que es pensar en un país de esa extensión, 3 revoluciones a lo largo de 12 años. Es un proceso vertiginoso. Se puede más o menos intuir o percibir en la lectura de las obras completas de Lenin, que abarcan todo el periodo desde fines del siglo XIX hasta el año de su muerte, en 24, me parece, en 23. Y el hecho de la revolución de 1905, que produce de manera espontánea por parte de los obreros de Petersburgo la experiencia de los soviets como un tipo de Estado distinto que tiene rasgos sumamente parecidos a los que había analizado Marx en la Comuna de París. Es un acontecimiento que después se repite en febrero de 1917, y se da ese periodo de entre las 2 revoluciones de febrero y de octubre, con una dualidad de poderes que llama Lenin, en donde existe el poder de Kerensky, del gobierno de los demócratas, la burguesía naciente que estaba proponiendo una reforma como medio de transformación, y por el otro lado los soviets, que en un primer momento tienen una mayoría menchevique, que está aliada con Kerensky, y en un proceso político sumamente agudo que está bien estudiado por Lenin y por otros, entre febrero y 17, un periodo que abarca 3 puntos críticos en abril, en julio y después en la Korniloviada, en donde casi hay una guerra civil latente. Después de julio se hace ya evidente, y en ese proceso los bolcheviques obtienen la mayoría en los soviets, y es a partir de ese salto, de esa marometa que se da política dentro del nuevo tipo de Estado de la organización soviética, que se decide en octubre tomar el poder por la vía violenta, por la toma del Palacio de Invierno. Quiero agregar también a estos antecedentes un hecho importante. Me parece que Asia en su conjunto estaba en un proceso de transformación revolucionaria profundo en ese momento. Viéndolo a la larga, podemos decir que es como un momento muy parecido al actual, en el que el capitalismo crece y crece desbordadamente, y va reventando en muchos lugares del mundo, en muchas regiones, las viejas relaciones precapitalistas o relaciones que no daban para ingresar al mercado mundial.
Kautsky, que es uno de los dirigentes más importantes de la Segunda Internacional, un heredero de Engels y de Marx, como marxista alemán, había escrito ya un trabajo en el momento de la guerra ruso-japonesa, 1904-1905, una tesis que después se convirtió en célebre, diciendo que la revolución avanzaba en ese momento hacia Oriente, lo cual se confirmó un año después, muy poco después, con esta revolución de 1905. La guerra ruso-japonesa también agudizó todas esas contradicciones, y solo hay que pensar que en 1911 se producía también la revolución en China, dirigida por el doctor Sun Yat-sen. Todo este acontecimiento regional de Asia gigantesca, efectivamente con una parte en Europa, la Rusia de Kiev y de Ucrania y otras regiones, es un escenario que se desarrolla y que lo podemos seguir hasta el triunfo de la Revolución China en 1949. Uh-huh. Es un proceso largo que transforma profundamente el mundo, que transforma profundamente la situación en Asia sobre todo, y sin el cual hoy no podríamos, sin esta revolución rusa, sin este proceso que se inicia ahí, no podríamos pensar en la potencia china que es hoy y que está disputando la hegemonía en el mercado mundial. Este es un efecto de esa crisis que empieza entonces y de un proceso que se desarrolla a lo largo de todas estas décadas. Pues sí, ya sé, y bueno, justamente, a ver si... Nada más hay que señalar como último antecedente, sí, el fenómeno de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Porque ese va a ser el parteaguas definitorio. Rusia es aliado de Inglaterra y de Francia en contra del Imperio Austrohúngaro, Turquía y Alemania. El interés que tiene Rusia para participar en esa guerra del lado franco-inglés es el del expansionismo. El Imperio ruso es notablemente expansionista, sí, y obliga a la población a través de la leva a ir a la guerra. Entonces el campo que está sufriendo es sobreexplotado, por así decirlo, y además se llevan a los hombres a un combate contra un ejército claramente superior. Entonces la guerra es profundamente impopular en Rusia. Y Lenin, con una agudeza que hoy, ya a toro pasado, cualquier historiador se siente superior a los actores del momento, Lenin es el que propone, contra la opinión de sus colegas, que es necesario firmar la paz a cualquier costo. Él propone que la paz se firme sin importar el costo. Obviamente los socialdemócratas y dentro de su propio partido, Kamenev, Stalin, dicen esto es una locura, Rusia tiene que seguir en la guerra. Y Lenin le costó un extraordinario esfuerzo imponer su tesis. Esto es nada más para mostrar el momento en el que se está viviendo en el año 1917, que como un escenario es realmente complejo y muy impresionante, porque por vez primera en la historia nosotros vamos a ver que los países periféricos, los así llamados países periféricos, van a irrumpir en la historia y van a cambiar el eje de la misma. Uh-huh. El eje eurocéntrico sobre el cual había girado la historia, a partir del año 1917 cambia de rumbo y aparecen los países asiáticos. Bueno, muy bien, muy interesante. Y justamente al volver de nuestro primer corte, pues ya vamos a entrar en este tema. Y bueno, hablaremos también un poco de los liderazgos que de manera natural se fueron dando y que fueron también muy trascendentes para lo que estaba por venir. Pues le agradecemos que continúen con nosotros, amigos Radio Escuchas, como también agradecemos nuevamente a Mario Rivera y al doctor Ignacio Sosa por esta plática que están teniendo con nosotros. No se pierdan al regresar la continuación de este tema. Vamos a nuestro primer corte de estación, regresamos.
Hoy, programa especial, mesa de análisis a 100 años de la Revolución Roja. A 100 años de la Revolución Roja. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis a 100 años de la Revolución Roja. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos. A 100 años de la Revolución Roja. Pues muy bien, estamos de regreso y ahora, bueno, vamos a entrar también de lleno. Hubo eventos decisivos, hubo algunas demandas, las principales demandas del pueblo que hacen que origine esta revolución bolchevique. Profesor Ignacio Sosa, doctor, ¿nos podría usted apoyar ahí? Sí, el movimiento obrero y el movimiento campesino, ya dirigidos en ese momento por el partido bolchevique, imponen un programa de acción: paz, pan, inmediata y reparto agrario. Porque lo que estamos viendo es que hay una necesidad del campesinado por obtener tierras, y a lo largo de todo el territorio los campesinos luchan y luchan arduamente. En la literatura, este es un hecho reconocido por los que están a favor de la revolución y los que están en contra, han estado invadiendo y masacrando a los grandes terratenientes. Esta demanda es imparable, como igualmente imparable es la lucha por el pan y la lucha por la paz. Este programa se lleva a rajatabla. Y en el movimiento va surgiendo una conciencia de organización de carácter popular. Ya Mario había apuntado a esto. En todo el territorio, en Petrogrado se empieza a llamar lo que antes era San Petersburgo, para quitarle esta cuestión germanófila. En Petrogrado, en Moscú, en cada calle, en cada organización laboral, empiezan a surgir los soviets, los consejos por elección popular. Y llega a tal grado que inclusive en los trenes, cada vagón realizaba su propio soviet para poder distribuir en los viajes largos la comida, donde se paraba, etcétera, etcétera. No vayamos a pensar que la Revolución Rusa aparece en cielo despejado. Hay una organización popular de carácter impresionante, de tal suerte que la socialdemocracia, para poder seguir de Kerensky, para seguir apoyando al imperio, dice: en este momento no hay ningún partido que pueda dirigir por sí solo el proceso. Y entre los escuchas está Lenin, que ya ha regresado de la estación Finlandia, y dice: si hay uno, nosotros. Y a partir de ese momento se va a realizar una tensión extraordinaria entre el poder de la Duma, el Parlamento, controlado precisamente por los liberaldemócratas, los cadetes, por los social revolucionarios, y por el otro lado la organización de los soviets. Por eso es el famoso poder dual. Y este poder dual es el que va a preparar el conflicto. Gracias al poder dual es que se produce la toma del poder. Indudablemente, en esto no vayamos a tener ningún equívoco, es un golpe de Estado que da el partido de Lenin en contra de
socialdemocracia. Se jugaron muchas cosas. Y junto a Lenin aparece como el gran estratega Trotsky, que son los que organizan, son los que realizan un golpe de Estado prácticamente incruento. Esto hay que destacarlo, porque tanto la Marina como el Ejército ya están apoyando decididamente el proceso revolucionario. Esto ya no es cosa de una minoría, es todo un pueblo levantado en armas que contó con el apoyo de dirigentes excepcionales. No vayamos aquí nosotros a malinterpretar las cosas. Ok, muchas gracias. Mario Rivera, dentro de todo esto, ¿qué papel crees que haya jugado el socialismo para que se diera esta revolución? ¿Te refieres a la teoría del socialismo? Claro. Es muy importante la pregunta porque a mí me parece que también hay que subrayar en cuanto a la construcción de la hegemonía. Después Gramsci lo vería con claridad. Los momentos que tiene la formación del partido, la vida del partido socialdemócrata primero se llama y después ya en 1919, después de que la socialdemocracia europea ha traicionado la causa del socialismo y ha virado a una política nacionalista de apoyo a la guerra de sus respectivos países, cada partido, el alemán, el francés, todos estos partidos. Digo que la lucha, los momentos de la construcción del partido me parecen centrales. La primera etapa que me parece que es una de las más importantes es la de la lucha ideológica. En Rusia hay un gran movimiento a fines del siglo XIX de carácter populista. La idea central que tienen los populistas es que se puede pasar de las comunidades campesinas que todavía existen en Rusia directamente al socialismo y que no hay que pasar por el capitalismo, a lo que se dedica el trabajo del joven Lenin durante todos los 90 del siglo XIX, es a demostrar que el capitalismo ya ha avanzado, ya ha tomado las relaciones de producción principales en Rusia y ya está consolidado. Y a la vez discute con los populistas su idea de que el capitalismo, la proletarización de la población que se produce con el capitalismo reduce el mercado y el desarrollo del mercado, y el desarrollo del capitalismo no es posible. Es un trabajo arduo, ideológico, teórico, en donde en donde Lenin se da la tarea de recuperar la teoría del marxismo, que había sido elaborada décadas atrás en Inglaterra y en partes de Europa por Marx y por Engels. Y entonces es una defensa ortodoxa. A veces, lo acusaban de dogmático porque se peleaba por las citas, y es una batalla intransigente, en donde pueden hacer alianzas o trabajos de frente político con los populistas por acciones concretas en la lucha por la tierra, y sin embargo hay que subrayar permanentemente la profunda diferencia ideológica de los proyectos, y esa es una tarea que se dan antes de la formación del partido. En 1903, todavía en el quehacer, Lenin pone en el acento de la formación del partido esta cuestión ideológica del programa por el socialismo, por la transformación radical del capitalismo, por la supresión de la explotación del trabajo. Y no es hasta después que tienen consolidadas las líneas programáticas marxistas que pasan a tareas de otro tipo, de tipo organizativo, de tipo político, de afinaciones de la táctica, la participación en el Parlamento, por ejemplo, primero el boicot al Parlamento en 1905, a la Duma, que aparece porque ustedes saben que Rusia no tenía ninguna estructura democrática republicana, y al calor de la revolución, como una respuesta desesperada para contener toda esta energía que se daba, el zarismo declara en plena revolución el surgimiento o la inauguración de este parlamento
cucho de esta estructura parlamentaria que no resuelve, que no instaura una república, pero que sí quiere pues mediar o quiere controlar o quiere suprimir la energía revolucionaria. Ahí, por ejemplo, Lenin y los bolcheviques lanzan la consigna del boicot a la Duma, de llamar a la revolución, de llamar al derrocamiento del zarismo. Después viene la contrarrevolución y los propios bolcheviques, dirigidos por Lenin, discuten profundamente en el seno del partido participar en las elecciones. Han cambiado la situación, la revolución ha sido derrotada, dice Lenin, no tenemos otra más que participar en estas instancias semilegales o raquíticamente legales. Da una batalla dentro del partido con una corriente otzovista que plantea el abstencionismo más completo, que en una posición principista que dice Lenin no tiene nada que ver con el marxismo, juzga como traidor a aquel que participa en esa Duma, y dice Lenin con un realismo, así como plantea también su posición frente a la paz de Brest-Litov, en donde con un realismo claro, dice Lenin, tenemos que participar en la Duma, y participan en la Duma hasta febrero del 17, según tengo entendido, no vuelven a salir de ahí. Es un partido ilegal, el partido bolchevique, es un partido clandestino, y sin embargo la correlación de fuerzas de la revolución en Rusia en ese momento les da para participar y tener una representación en el Parlamento, desde donde defendieron su programa agrario, donde defendieron su programa republicano y donde defendieron en teoría y en términos de su concepción del mundo las posiciones del marxismo. Muy bien, y bueno, antes de irnos al corte, dejo la pregunta, otro personaje muy importante en esta revolución, Stalin. Me gustaría que, regresando al corte, quien guste nos pueda aportar un poco más acerca de estas diferencias que hubo entre Stalin y Trotsky, ¿no? Que nos pudieran hablar un poquito de esto. Creo que todo empieza con esta cuestión ideológica, pero bueno, regresando del corte, que nos respondan, a ver qué nos pueden aportar. Hoy, programa especial, mesa de análisis a 100 años de la Revolución Roja. A 100 años de la Revolución Roja. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis a 100 años de la Revolución Roja. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos. A 100 años de la Revolución Roja. Ya es la última y nos vamos, ¿verdad? Faltan. Estamos de regreso, amigos. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema que realmente, así como nos lo platica Mario Rivera y el doctor Ignacio Sosa, nos ha resultado muy, muy interesante. Y bueno, pues continuamos, nos estábamos quedando justamente con la pregunta de Héctor antes del corte. Bueno, y saltándonos mucho de este tema que es tan extenso. Héctor les preguntaba sobre las diferencias ideológicas pues entre Stalin y Trotsky. No sé, Mario, si quieres.
Bueno, a mí me parece que antes de responder esta pregunta sí tendríamos que tener un intento de caracterizar qué tipo de revolución se produce finalmente en Rusia, más allá del programa de los bolcheviques o de lo que hayan querido hacer, porque eso nos da una idea de cuál era el fondo de las discrepancias profundas en el seno del partido bolchevique después de la muerte de Lenin. Me parece que el propio Lenin nos da la clave a esta pregunta. Los trabajos de Lenin ya en 1921, después de haber pasado la Revolución de Octubre por una sangrienta guerra civil con los blancos y una guerra de intervención por parte de 14 potencias capitalistas que dura todo el 18 y parte del 19. Ya en el 20 empieza a Lenin a hacer anotaciones al respecto, pero en 21 se toma la resolución de modificar la política. Se había tenido que adoptar una política que se llamaba comunismo de guerra, en plena situación de intervención militar. En ese momento, los obreros de las ciudades, dirigidos por el partido, llegaban al campo y tomaban, requisaban la producción de los campesinos, a cambio les daban algunos productos de la ciudad, condiciones que el campesino empezó a protestar muy pronto, ¿no? En una situación en la que no veían clara la situación. Hubo varias revueltas, varios levantamientos campesinos dirigidos en Ucrania por los anarquistas que fueron aplastados. En fin, había una situación difícil y los bolcheviques, Lenin me parece el más sensible de todos, pues calibran esta situación, esta necesidad, se dan cuenta que no solamente Rusia era más campesina de lo que habían pensado, sino que se había vuelto también más campesina por la destrucción de la Primera Guerra Mundial. Había regresado, dice Lenin, a situaciones de trueque, y no solamente Rusia, sino también Alemania y toda Europa después de una destrucción sistemática. Y bueno, en esta situación es que aprueban dar un giro brutal en la política del comunismo de guerra. Habían tenido algunas transiciones leves en el último año a la nueva política económica. Una política en donde se proponen los bolcheviques apoyar la acumulación capitalista desde los pequeños campesinos que eran predominantes en Rusia. Y entonces, bueno, aunque se siguen planteando los bolcheviques la tarea de avanzar hacia el socialismo, es claro en ese periodo y en esos trabajos de Lenin que los límites concretos, objetivos de la situación histórica que tenía Rusia les imponen tareas de otro tipo a la revolución, tareas básicamente de reforma agraria, de acumulación de capital a partir de la competencia entre pequeños campesinos. Y entonces en esa situación se empiezan a producir las contradicciones que después estallan a fondo. Las que yo conozco entre Trotsky y Stalin tienen que ver con eso, tienen que ver con el ritmo de en el que se tenía que avanzar. Me parece que en el principio Trotsky no estaba muy de acuerdo con esta política, tenía una posición bastante ortodoxa en el sentido del Marx del 48, que llamaba a los campesinos unas papas metidas en un costal, y tenían la idea de que los campesinos eran una clase pues que no podía dirigir una revolución. Entonces ahí hay una diferencia fuerte con Trotsky. Después, por cierto, Stalin en el 28 lleva a la colectivización forzosa del campo y proletariza casi por decreto a los campesinos en un proceso que Lenin de la NEP había augurado que iba a llevar décadas, que era un proceso de industrialización y de acumulación de capital a partir de la competencia de los campesinos con una dictadura del proletariado que no podía resolverse en breve. Sin embargo, los argumentos de Stalin y de las gentes que estaban dirigiendo el Partido Comunista en ese momento en la URSS, pues estaban con razón, la historia les dio la razón, estaban viendo la velocidad con la que avanzaba la posibilidad de una guerra
de otra guerra de intervención contra la Unión Soviética. Y entonces muchas de las medidas que toman, como esta de la colectivización forzosa, la industrialización a marchas forzosas, una industrialización que lo que les costó a Inglaterra 200 años, a los soviéticos lo hacen en cuestión de décadas, ¿no? Entonces, también otra profunda diferencia con Trotsky, me parece, tiene que ver con la posición de la Tercera Internacional. Esta es una posición no de Stalin, sino de Lenin. La posición, o sea, una vez que dan por derrotada la revolución en Alemania, ya definitivamente en 1923, Lenin en muchos textos explica y dice: señores, la revolución socialista del proletariado europeo que estábamos esperando no se produjo. ¿Cuándo va a venir otra vez la escisión de clases entre obreros y burgueses? No lo sabemos. Lo que tenemos ahora es un mundo de esclavos en Asia, un mundo de campesinos siervos, y eso es lo que tenemos que agitar para que se produzca una revolución. Finalmente es el camino del siglo XX, la liberación de los países coloniales y de los países atrasadísimos de Asia y de África, y su consolidación industrial, lo que hoy nos puede hacer posible pensar en la idea original del socialismo de un sistema mundial de los obreros y de los obreros, sobre todo, de los obreros de las ciudades. Pero se tuvo que dar ese proceso que algunas personas que repetían a Marx como pericos y que pensaban que tenía que darse primero en los países desarrollados el socialismo para que después se liberaran los países atrasados, no pudieron entender, y bueno, esto generó una confrontación violenta, ¿no? Sobre las diferencias psicológicas de los principales personajes hay una amplísima historiografía. Aquí en México, hasta años recientes, la única lectura que nosotros teníamos sobre Stalin venía de Trotsky, porque Trotsky tenía una personalidad cosmopolita, era un intelectual brillante, hablaba varios idiomas, y evidentemente la simpatía occidental está a favor de un personaje como Trotsky. En cambio, la figura de Stalin es pintada en tonos de claro oscuro, más oscuro que claro, pero esto no es así. Es decir, son tres personajes, repito, cada uno extraordinario, que ocupan un lugar muy, muy importante en este proceso de carácter revolucionario. En primer lugar, el hombre que más cerca estuvo de Lenin durante todo el tiempo fue Stalin. Era su hombre de acción, era el hombre que le llegaba los recursos, es el hombre que hizo los gestos más extraordinarios, llamó la atención, era un hombre georgiano, difícilmente hasta el último día de su vida habló bien ruso. Era un hombre que representa la parte de Asia, y no es casual que su trabajo intelectual haya sido la cuestión nacional, porque no hay que olvidar que Rusia es un imperio amplísimo, tiene ahí múltiples nacionalidades, y entonces cuando Lenin ya enfrenta el proceso de vamos a organizar esto, tiene que tener una política muy clara hacia las nacionalidades, y eso no puede ser a través de la imposición como lo había hecho el zarismo. Y a cada uno le da la libertad, a cada nacionalidad le da la libertad y le permite organizarse. Él era el comisario de las naciones, quiere decir el ministro. En cambio, Trotsky, que es el último en llegar, él durante la revolución de 1905 es el primero y ocupa un lugar central, pero en 1917 él llega al último. Y él estuvo siempre entre los mencheviques y los bolcheviques, hasta que por una labor de seducción de Lenin, él se afilia definitivamente a los bolcheviques, y a partir de ahí desarrolla una política. Él es el encargado de asuntos exteriores. Sí. Lo interno lo desarrolla Stalin, lo externo lo desarrolla Trotsky. Entonces, una división del trabajo.
Rusia era un país atrasado para los parámetros europeos y en consecuencia estaba esperando que hubiera una revolución en el país más adelantado, que era Alemania. Hay varios levantamientos, 1917, 1920, y todos fracasan. Y entonces a partir de ese momento Rusia tiene que enfrentar por sí sola, ya sin pedir la ayuda de Alemania, tiene que enfrentarse este gigantesco problema. La revolución mundial, que es el paradigma socialista, se tiene que convertir por necesidad en una revolución de carácter local. Y entonces, en cualquier régimen autárquico, dinástico, democrático, el momento de mayor crisis es el de nombrar la sucesión. Ahí es cuando entra la crisis del sistema. ¿Quién va a ser el heredero de Lenin? No se sabe si Trotsky o Stalin. Los dos tienen méritos sobradísimos, pero uno es hombre de partido, Stalin, y el otro es un hombre extraordinariamente individualista, genial, pero no tiene las bases, no tiene el apoyo. Entonces aquí nosotros vamos a ver que hay diferencias ideológicas y diferencias de personalidad. Isaac Doucher, que es un trotskista, el trotskista más distinguido, siempre señaló que Stalin, en comparación con Trotsky, era un aldeano. Él dice, solo 7 días estuvo fuera de Rusia. No es cierto. Stalin estuvo en Viena y Stalin estuvo en Londres, y Stalin era el director del Iskra, de la revista de divulgación, porque nos lo ponen como un hombre torpe. Era un intelectual, no de las dimensiones, no de la pluma, no de la presencia de Trotsky, pero era un hombre que escribía, y que escribía bien, y que sabía cómo incendiar a las masas. Entonces yo creo que ahí se ha puesto mucho énfasis en un falso problema, porque lo que estamos hablando es el surgimiento de un proceso revolucionario de carácter mundial. Y entonces, en este sentido, fue para todos una desgracia que después del incidente, el intento de asesinato de Lenin en 1919 por Fanny Kaplan, del que resulta después la apoplejía que lo llevó a la tumba, el siguiente momento va a ser quién va a dirigir la revolución. ¿Va a haber una revolución mundial o, como a la postre triunfó la tesis de Stalin, de socialismo en un solo país? Eso es lo que nosotros debemos atender. Pero este proceso tuvo un eco, una dimensión internacional que dirigió el proceso revolucionario. No solo en Europa, sino en toda América Latina, que eso ya será motivo, supongo, de la última. Sí, bueno, aquí todavía tenemos un poquitín de tiempo y yo preguntaría, Mario, entonces, la Revolución Rusa conservó con Stalin sus valores marxistas, leninistas, o dicha ideología fue cambiante. Sí, bueno, yo creo que Stalin se enfrentó a la tarea de la defensa de su Estado. Tuvo que organizar la guerra patria contra el nazismo, contra el ejército alemán. Y eso, pues yo creo que eso es el momento más duro de la historia de la Unión Soviética, y que además ocupó pues un periodo, todos los 30, todo el momento del capitalismo en crisis desde el 29, el peligro de que la guerra pues venía. Entonces no podía pues aplicar, vamos a decir, un marxismo tipo Karl Korsch, pero desde el marxismo podía resolver las tareas que tenía enfrente, y me parece que las enfrentó como tenía que haberlo hecho en una situación extrema como la que se vivió. Muy bien. Oye, bueno, a ver, aquí vamos a entrar ya a la recta final, y yo empiezo con esta pregunta, que hay todo un concepto, pero ¿la URSS prestó algún apoyo a las causas socialistas mundiales, doctor? Bueno,
Me gustaría plantear así el problema. El aporte de la URSS a la igualdad es indiscutible. El aporte de la Unión Soviética, que obligó a los estados democrático-capitalistas a desarrollar el estado de bienestar, no pudo haber existido sin la existencia de la Unión Soviética. Evidencia empírica. Una vez que desaparece la Unión Soviética en el año de 1991, el estado de bienestar empieza a desmantelarse. Aquí ya nosotros tenemos que la Unión Soviética se la jugó. Otro elemento que es de vital importancia. Quien verdaderamente derrotó a los nazifascistas en la Segunda Guerra Mundial fue el Ejército Rojo. Él detuvo la extraordinaria maquinaria de guerra alemana. El costo en sangre, el costo en vidas fue notabilísimo. Estados Unidos e Inglaterra participan una vez que la Wehrmacht alemana ha sido derrotada en Stalingrado. Entonces, todas estas cuestiones nosotros tenemos que ponerlas en un balance de carácter objetivo y de amplio espectro, para que digamos, la Unión Soviética algo aportó y aportó muchísimo. Tercer elemento de lo que significó la etapa más grandiosa de la humanidad, repito, de la humanidad en todos sus momentos, es el proceso de descolonización que se vivió a partir de 1945 y hasta el año 1969. Millones de hombres, toda África, el Medio Oriente y Asia, por vez primera acceden a la autodeterminación. Por vez primera. Y eso sin la existencia de la Unión Soviética no hubiera sido posible. Entonces, tenemos que poner todo en un balance de que fue una dictadura cruelísima, que el pueblo ruso pagó un precio extraordinario, sí lo pagó, pero que la humanidad en su conjunto vive en una nueva etapa histórica, en un salto cualitativo extraordinario, sería impensable sin lo que significó la Unión Soviética en el siglo XX. Claro, Mario. Sí, yo quiero subrayar esta idea que dice el doctor sobre la relación entre la revolución rusa y el Estado benefactor en el mundo capitalista. O sea, es una tesis que hemos sostenido también. Sin revolución rusa no habría podido ser ni siquiera pensado el keynesianismo famoso. Es decir, hay reforma cuando hay revolución. No como lo pretenden plantear algunos otros, que los estados capitalistas se estiraron hacia el estado benefactor solo porque tenían el peligro de la revolución en China, el fantasma del comunismo. Y un agregado también a lo que dice el doctor, Cuba misma es producto de esta transformación a partir de una mediación de esta revolución de liberación nacional a la que hace mención el doctor en África. Estudiando el fenómeno, cada vez descubro con mayor claridad cómo está vinculado la crisis del Caribe, porque no solamente fue Cuba, fueron todas las Antillas. Frantz Fanon aparece por ahí. Frantz Fanon es de una de las islas, creo que de Barbados. Pero es un movimiento en toda la región del Caribe que producían azúcar para Estados Unidos con esclavos, que a partir de la liberación en África se conecta a la transformación y lleva a la revolución cubana. Es decir, ese es otro de las colas o de los aportes que pudo haber tenido la Revolución de Octubre en América Latina. Bueno, pues con este tema vamos a regresar a nuestro último bloque ya para llegar a la actualidad, ¿no? Les agradecemos mucho que permanezcan con nosotros, hacemos nuestro último corte de estación, regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis a 100 años de la Revolución Roja.
a 100 años de la Revolución Roja. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis a 100 años de la Revolución Roja. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos. A 100 años de la Revolución Roja. Pues estamos de regreso, agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo ahorita por Facebook Live y también a la gente que nos está sintonizando por Radio AMLO. Muchas gracias a la plataforma de Radio AMLO. Y bueno, vamos a continuar con este último bloque, el final. Y bueno, ahora vamos a aterrizar un poquito con la situación aquí en México, ¿no? Estamos hablando cómo fue influyendo en países como en la isla como Cuba, ¿no? Pero realmente cómo vino a influir directamente en México, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que León Trotsky pidió asilo político, hubo países que no aceptaron. En México recibe este asilo por medio de Lázaro Cárdenas, doctor, perdón, si gusta usted. Sí, quiero empezar por la última parte. En la lucha de sucesión tras la muerte de Lenin, el perdedor es el creador del Ejército Rojo, Trotsky. Trotsky pierde la oportunidad y es obligado a salir de la Unión Soviética. El primer lugar donde él pide asilo es en Noruega, se lo otorgan, pero gracias a la presión de la URSS se lo niegan. Después se va a Turquía y ahí una vez más es obligado a salir. Entonces es un hombre que no tiene ninguna oportunidad de pedir asilo en ningún país capitalista, y para fortuna de él y posiblemente para fortuna también de México, el en ese momento presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, a petición de Diego Rivera, solicita que se le autorice su estancia aquí en México. El general Cárdenas accede y no accede porque Trotsky sea la gran figura, el creador del Ejército Rojo, sino porque en ese momento que se está viviendo un incremento del fascismo, México tiene una política de apertura hacia los que están siendo perseguidos en todo el mundo. Se inscribe en esa tesitura. Y Trotsky, que conoce muy bien las reglas del juego, sabe que cuando viene a este país no tiene la menor oportunidad de extender ninguna opinión sobre lo que está ocurriendo. Lo que ocurre en México es cuestión de política interna. Él desde aquí analiza, porque era una gran pluma, tenía una visión internacional, analiza lo que ocurre en el mundo, analiza la Revolución Española, analiza lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, y este episodio es quizá el más tratado literaria y cinematográficamente, viene que la larga mano de Moscú logra ultimarlo. Pero ese es un episodio de carácter secundario sobre la influencia de la Revolución Rusa. La influencia de la Revolución Rusa es mucho más importante desde el punto de vista ideológico, porque por vez primera tenemos un referente de lo que es, de otra revolución que es posible. Ya no la revolución social de México en 1910, de una revolución de carácter liberal y de carácter social, el artículo 3, el 27 y el 123 constitucional, sino que la Constitución rusa, por así decirlo, coloca en el centro a la Revolución Mexicana. Ya no es la primera gran revolución, sino que es una revolución que se coloca casi en el centro del espectro político.
Y esta perspectiva es la que realmente despierta en México la pasión de muchos intelectuales que se sienten, por así decirlo, traicionados por la forma en la que el proceso revolucionario mexicano se condujo y proponen una alternativa de carácter distinto. No hay que olvidar, bajo ningún término, de que la creación del Partido Comunista Mexicano fue creación de la Internacional Comunista. Los fundadores del Partido Comunista Mexicano son enviados de la Unión Soviética. Sen Katayama, el japonés, Roy, el extraordinario marxista hindú, que debatió con Lenin sobre la cuestión colonial y le ganó el punto. Es decir, bien, el estadounidense, se me escapa ahorita el nombre. El nombre, ellos son los fundadores de el Partido Comunista en México, miembros de la Tercera Internacional. Pero pues nosotros necesitábamos tener, México necesitaba tener una base obrera amplia, y México era un país que apenas estaba dando los primeros pasos de la industrialización. Entonces la Unión Soviética tiene una política para América Latina que pivotea entre dos países: el hemisferio norte, que le corresponde a México en relación con los Estados Unidos, y por la otra parte el país más desarrollado industrial de ese momento, que es la Argentina. Y a partir del análisis que en la correspondencia internacional, la revista de la Tercera Internacional, vemos de lo que está ocurriendo en los países de América Latina, nosotros tenemos una perspectiva de lo que se llegó a pensar en ese momento que era el destino de la América Latina. En mi opinión, no hubo seguidores del fuste de los que desarrollaron la Unión Soviética, y por la escasez por ser el movimiento obrero, tener un carácter minoritario, no llegó a tener la trascendencia que tuvo en otros países. En Argentina, que sí había un movimiento obrero más grande, también tuvo un carácter minoritario. Es decir, no se llegó a tener aquí auténticos seguidores del ritmo que imponía la Unión Soviética en ese momento. No hay que olvidar, por otra parte, que ya a partir del sexto Congreso del Socialismo en un solo país, el ímpetu de una revolución mundial estaba absolutamente agotado. En 1934, con el séptimo y último Congreso de la Internacional Comunista, se propone el Frente Popular, es decir, una revolución de carácter democrático burgués. El Frente Popular triunfa en Chile, triunfa en España, pero ahí ya vemos que la Unión Soviética reculó, y la Tercera Internacional desaparece en el año de 1943 por los intereses que en ese momento convenían a la Unión Soviética. Muy bien, pues híjole, ya tenemos muy poco tiempo, muy cortito, pero de todos modos quisiera, que nos aportaran, todavía tengo la duda, ¿el socialismo realmente fracasó? ¿Hay alguna posibilidad en el mundo de que resurja? ¿Cuál es su perspectiva, su punto de vista? Sí, yo pienso que no, ningún fracaso. La transformación al comunismo desde el capitalismo es una larga marcha. Habría que ver el tiempo que tardó el capitalismo en imponerse, en un proceso larguísimo de siglos, para entender los periodos de los que estamos hablando, ¿no? Esto fue apenas un primer gran experimento, un segundo después de la Comuna de París. Llegó a ser mucho más potente, se abarcó regiones grandes, encontró una magnitud verdaderamente mundial, y me parece que llegó a su fin junto con la experiencia propiamente rusa, que no la del comunismo, con el fin también de la revolución, del ciclo de las revoluciones de liberación nacional. Me parece que la caída de la Unión Soviética no casualmente está ligada tan de cerca
al momento de la guerra de Afganistán en la frontera soviética, pero también a los acuerdos de Esquipulas en Centroamérica, en donde se, de hecho, cerrábase la posibilidad de una revolución tal como se había pensado en ese devenir, una revolución violenta por las armas que instauraba una dictadura democrática campesina y obrera. Y los acuerdos de Esquipulas, por una parte, al abrir la posibilidad de una transformación negociada, un acuerdo de desarme con los movimientos guerrilleros, en fin, llegó al punto final de este momento. Quien lo trata muy bien en uno de sus últimos libros es Samir Amin, esta relación entre las revoluciones de liberación nacional y el proyecto soviético, en este libro que se llama Rusia en la larga duración. Ahora, de que esto es el fin de un momento, ni hablar. No creo que se pueda seguir deificando la medida de la Revolución Rusa como medida, como fórmula de la transformación revolucionaria del capitalismo. Creo que la etapa terminó, y sin embargo me parece que las condiciones que existen hoy a nivel mundial para pensar en este proyecto son todavía mucho más ricas que las que había en aquel tiempo. La sincronicidad de la crisis del capitalismo en todos los niveles, su homogenización, su nivelación hacia abajo en regiones, la nivelación de Europa con países de tercer mundo, es decir, la igualación de las condiciones, sí me parece que hoy hace posible un proyecto de magnitud mundial y que apunte tareas de ese nivel mundial. Estamos empezando, la derrota fue profunda, la medida del mundo cambió violentamente, simplemente recuperarla es un trabajo. Vemos, por ejemplo, en México las características de la clase obrera después de la reforma neoliberal. Nos dan una clase obrera absolutamente nueva en términos de sus condiciones, de su gente, de su edad, de sus regiones. Y esto ha sucedido en buena parte del mundo. Es decir, el cambio de magnitud del capitalismo en un primer momento generó un repliegue, un momento de estancamiento en las fuerzas revolucionarias, pero yo creo que la magnitud de la crisis se está encargando de poner las voces en un tono, y está también contribuyendo a que este proyecto del comunismo mundial vuelva a surgir con mayor fuerza. Pues ahí está, muy bien. Me gustaría a mí terminar con las palabras de Zhou Enlai, el segundo hombre más importante de la Revolución China, el gran compañero de Mao, que cuando los periodistas le preguntan, ¿nos podría usted dar su opinión sobre la importancia de la Revolución Francesa? Y él contestó, es un acontecimiento demasiado cercano para que nosotros podamos ver cuál es su trascendencia. Así es. La disolución de la Unión Soviética es un acontecimiento demasiado cercano, y como estudiosos de la historia sabemos que todo lo sólido se disuelve en el aire y que el gran cambio está por venir. Eso es imparable. Pues muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, pues queremos agradecer a Mario Rivera, que nos ha dejado algunas publicaciones donde ha colaborado, y bueno, ya después pensaremos en una dinámica para hacérselas llegar a nuestros radioescuchas. Y bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Nada más quisiera terminar, nos comentabas, Mario, en Facebook podemos seguirte. ¿Cuál es tu Facebook? Es mi nombre, Mario Rivera Guzmán. Así me encuentran en Facebook. Y profesor, ¿cómo podemos, doctor, cómo podemos seguirle? ¿Algún blog, alguna página? Soy un hombre de otra época. Lo único que puedo decirles es que pronto aparece un pequeño libro mío que se presenta la semana próxima,
que se llama Despertar. ¿En dónde va a ser? En la Facultad de Filosofía y Letras. Muy bien, pues ojalá que podamos estar al pendiente para recordarles a los radioescuchas, y de verdad muchas gracias a ambos. Muy amable, gracias. Pues agradecemos a toda su presencia, gracias también a todos los radioescuchas. Nosotros somos Puntos Suspensivos y bueno, no se vaya, recuerde que más tarde tendremos el programa también en Facebook Live de Puntos Suspensivos. Gracias y hasta la próxima.